Buenas noches, buenas noches. Estimados estudiantes, buenas noches, ¿cómo están? Confírmame por favor si logran escucharme. ¿Cómo estás, Luis Alberto? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Se escucha fuerte y claro? ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Confírmame el audio, por favor. Listo, gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Luis. Confírmame la pantalla, por favor. Listos. Gracias, Alberto. ¿Cómo están? Buenas noches con cada uno de ustedes, estimados estudiantes. Vamos a retomar nuestro curso de Circuitos Digitales 2. Nos encontramos en la segunda unidad, correspondiente a sistemas secuenciales síncrono y asíncrono. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema número 6, que aborda toda la temática de los flip-flops. Recordando también que en la sesión anterior hemos trabajado con la antesala de los flip-flops que corresponden a los latch del tipo SR. La sesión de hoy día, como logro, vamos a tener que vamos a utilizar los conceptos del latch SR trabajados en un anterior para implementar diferentes tipos de flip-flops para circuitos secuenciales. Entonces aquí les estoy mostrando dos bloques, el diagrama en bloque. Esto es un diagrama en bloque. Cuando en algún momento le piden un diagrama en bloque, así deben representarlo. Esto es un diagrama en bloque de un circuito secuencial. ¿Qué tenemos en este diagrama de bloque? Tenemos dos bloques, el cual nosotros ya conocemos, uno de ellos, el cual es la compuerta o el bloque de las compuertas lógicas combinacionales, ¿no? Y el otro bloque es el bloque que estamos ingresando ya, donde corresponden a los elementos de memoria. Entonces, mira, la semana pasada habíamos revisado con lo que respecta a los latch, ¿no? Los latch, he dicho que es el elemento mínimo para poder almacenar datos, ¿no? De manera digital mediante estos circuitos lógicos nacionales, pero con retroalimentación o con realimentación. Entonces, ello mismo se hace uso para los circuitos secuenciales. Entonces, nosotros podremos llamarlo a todo este bloque, ¿no? Un circuito secuencial. Entonces, acá tenemos en los bloques de los circuitos combinacionales, tenemos las entradas externas y las salidas combinadas. Eso significa que acá, en este bloque combinacional, se encontrarán pues los comparadores, los sumadores, los restadores, los multiplexores, los codificadores, decodificadores, es decir, todos los circuitos trabajados de manera combinada. Sin embargo, también recordándonos que los circuitos combinacionales, ¿no? Es simplemente las salidas responden a las entradas, ¿no? Sin embargo, cuando ya entramos ya a un circuito secuencial, nos encontramos con la realimentación, y esa realimentación, lo que habíamos visto la semana pasada, era que la salida no solamente dependen de la entrada, sino también, ¿no? Sino también de ciertos elementos externos, así como por ejemplo este clock, este reloj que está ingresando, en este caso, a un bloque combinacional. Entonces, esa realimentación, ¿no? Y este bloque amarillo que acá nosotros podemos apreciar estará compuesto de los latch.
en este caso, ¿no? Y entonces, esas salidas, acá hemos puesto que las salidas, ¿no? De alguna manera van a responder a lo mejor almacenando datos, ¿no? Entonces, existe ahí, ¿no es cierto?, un circuito de realimentación para poder nosotros trabajar ya con los circuitos secuenciales. Hoy día vamos a empezar con lo que corresponde a los flip-flops, porque la semana pasada nos hemos centrado de lleno en los circuitos latch, ¿no? Sin embargo, los circuitos latch es el elemento principal, el insumo, podríamos decir así, para implementar nuestro flip-flop. Entonces, ¿qué es un flip-flop? Un flip-flop es un multivibrador del tipo biestable. Mira, y nosotros sesiones anteriores, me parece que era en la sesión 4, habíamos revisado los temas de los multivibradores. Entonces, ¿qué hacía un multivibrador? Lo que salían de la señal de un circuito multivibrador eran cambios de estados, ¿no?, de un circuito lógico. Entonces, nuestro flip-flop también en las salidas tendrán cambios de estados, es decir, de 1 o 0. Y eso va a depender de las entradas y también va a depender de un circuito de reloj. Y todos ellos son externos. Entonces, este multivibrador, o también llamado flip-flop, es además la unidad mínima de almacenamiento de información. Eso significa que este flip-flop me va a almacenar por lo menos un bit de información. Porque cuando nosotros hayamos revisado los circuitos latch, ¿no?, los circuitos latch, en alguna de las opciones de sus combinaciones en la tabla de verdad, en alguna de las opciones había un término que se llamaba, ¿no?, que se llamaba memoria. O también habíamos representado, ¿no?, como un estado del cual no cambia, ¿no?, con respecto a un estado anterior. Si antes era 1, después de los cambios va a seguir siendo 1, entonces eso significa que hay memoria. Si antes era 0 y después de los cambios se va a mantener en 0, eso significa que hay memoria. Entonces, así va a trabajar nuestro flip-flop almacenando datos. Si un flip-flop, en todo caso, un flip-flop va a almacenar un dato. Si quiero almacenar 2 datos, tendré 2 flip-flops. Si quiero almacenar un byte, debo tener 8 flip-flops. Entonces, cada flip-flop almacena un bit de información. Entonces, esto es el símbolo general de un flip-flop. Tienen las entradas, tienen las salidas complementadas. Mira, tienen las salidas complementadas, el cual está nombrado como la Q, y aquí tenemos la Q negada. ¿Por qué complementada? Porque si aquí es 1, al otro extremo será 0. También se llama salida normal y salida invertida. Seguido de su reloj para que pueda activar, ¿cierto?, con cada pulso de reloj, ¿no? Nosotros en el flip-flop estamos representando, estamos poniendo el símbolo de CK, ese CK a mí me va a representar un reloj. Pero cuando hemos revisado los latch, ¿no?, los latch, en algunos latch no pusimos un clock, ¿no? En los latch un poquito más complejos, recién, es decir, la semana anterior, recién lo añadimos un reloj. ¿Por qué? Porque ya estábamos camino a implementar un flip-flop. Entonces, mira, acá los estados de salida, ojo, también habíamos revisado los latch, ¿no? Los latch tenían los set y los reset, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa un set? ¿Qué significa un set? Un set significa poner 1 en la salida, en este caso podríamos decir en la salida normal. Entonces,
Si en la salida normal pongo un 1, en la salida complementada, como es señal invertida o salida invertida, aquí tendremos un 0. Entonces, el set lo que hace es poner a mi salida normal en 1. ¿Qué más tengo? También tengo un clear o un reset. ¿Y qué significa un reset o un clear? Significa que en mi salida normal voy a tener un 0. Entonces, de esa manera, ¿no? Mi salida complementada será un 1 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo activar una sirena, una alarma en la salida? Normalmente, ¿no? De acuerdo a mi configuración del mi transistor, que generalmente configuramos en emisor común, ¿no? Y entonces siempre lo estoy alimentando el colector a los 5 voltios a través de una carga. Entonces, en esas condiciones, yo siempre debo activar mi transistor con un 1. Y si saco un 0, lo estoy desactivando, entonces yo estoy haciendo trabajar a ese transistor en el modo de corte y saturación. Es decir, lo estoy haciendo trabajar como un conmutador para activar o desactivar un sistema. Entonces ese transistor me va a servir a mí como un driver, ¿no es cierto? En este caso para poder amplificar la señal, porque la señal, la corriente que me va a salir por la salida de los pines de mis circuitos integrados, generalmente van a ser baja corriente, ¿no? un promedio de 5 miliamperios, y con 5 miliamperios yo no voy a poder activar a lo mejor un LED a su brillo máximo, ¿no? Entre 5 a 10 miliamperios. Entonces, ¿necesito cuánto? Necesito más o menos 20 miliamperios para poder activar a un diodo LED. Y si sería un motor o un booster, necesariamente tengo que tener pues un driver para poder elevar la corriente de salida. ¿Cómo se simboliza un flip-flop? El símbolo de un flip-flop, ¿ya? Van a ser de esta manera. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener entrada 1 y entrada 2. Por si acaso, un flip-flop puede tener una entrada o dos entradas, ¿correcto? De este tipo. No podríamos tener un I1, un IN2 y un IN3. Eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque recuerda que nuestro flip-flop, nuestro latch SR, por un lado estaba el S y por otro lado estaba el R. Sin embargo, vamos a considerar al reloj, al clock, también como una entrada. Los otros elementos de control van a ser esto que se llama PR y esto que se llama CL. Ellos también son considerados como entradas. Y las salidas van a ser, en este caso, las Q y las Q complementada. Sin embargo, yo puedo observar aquí algo. ¿Y qué es ese algo? Esto de acá. La salida del PR y la salida del CL. ¿Qué cosa es el PR y el CL? Más adelante lo vamos a explicar, pero desde ya lo voy diciendo, son entradas que me van a controlar, porque estas dos entradas, IN1 y IN2, simplemente son ingreso de datos, no tienen ningún control. A través de PR y a través del CL, el PR van a ser los preset y el CL van a ser los clear. Entonces tú ya estás pensando cuál es la función de estos dos. Si es clear, significa, ¿qué cosa? Poner a 0 la salida. Y si es el preset, significa poner a 1 la salida. Entonces, desde ya, ¿no? Ya tenemos ya la idea de cómo van a estar funcionando estos dos elementos de control. Y observa acá, vuelvo a repetir, estas burbujas que están en la salida de mi circuito. ¿Y eso qué significa? Además, que tiene relación con este PR negado y este C negado, significa que estos dos elementos de control, estas dos entradas de control, se van a activar con un nivel 0. Entonces, acá tenemos 5 entradas y tenemos 2 salidas. ¿Correcto? Tenemos 2 salidas. Dice que los flip-flops son dispositivos síncronos,
de dos estados. De los dos estados no cabe duda. Pero ¿en qué consiste la sincronía? Consiste en que un pulso de reloj o una señal de reloj como esta de acá, va a manejar a uno o más flip-flops de manera paralela o digamos, todo al mismo tiempo. Si tengo 3 flip-flops, le aplico una señal, la señal de reloj van a habilitar o van a hacerlo trabajar al mismo tiempo a los 3 flip-flops. Entonces, a eso se llama sincronía y lógicamente la sincronía viene de la sincronización. En este caso, mira, es decir, cuando los flip-flops están trabajando de manera síncronos, podríamos llamarlo, ¿no? En este caso, el término síncrono significa que la salida, ¿no?, cambia de estado únicamente en un instante específico de una entrada de disparo denominada reloj, es decir, todas las salidas siempre van a estar gobernados por un clock. Entonces, a ese clock, ¿cierto? Normalmente, como acá, normalmente se lo denomina, ¿no?, señal de control por reloj. Esto significa que los cambios de la salida se producen, ¿cierto?, sincrónicamente con este reloj. Vuelvo a repetir, la sincronía significa que no solamente a un flip-flop, sino a 2 o 3 flip-flops, ¿no?, al aplicarle la señal de reloj al mismo tiempo, se van a activar los demás flip-flops que se encuentran en ese sitio. A ver, ¿qué le dice por acá? Profe, no se ve nada. Confirma, por favor. Ah, 11 minutos sin ver nada. Sí, pero en un momento compartí la pantalla, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasó? Ya, perfecto, perfecto. No hemos avanzado mucho porque hemos empezado un poquito tarde por cuestiones de el enlace. Me parece que ha habido un pequeño error por ahí. Bueno, igual, ya, gracias por escribir y yo tampoco disculpa por no haberla atendido. Yo escuchaba los timbres del chat, pero no lo tuve mucho en cuenta, disculpa en este caso, ya, por favor. No hemos avanzado mucho, ya, estamos por aquí, ya, haciéndoles mención de que tenemos un circuito secuencial, un bloque secuencial que está compuesto por los bloques combinacionales y por los bloques de elementos de memoria. Estos bloques combinacionales son los bloques que normalmente nosotros hemos trabajado, que ustedes han trabajado en el primer ciclo, y los elementos de memoria son los flip-flops, pero antes de los flip-flops habíamos visto los latch del tipo SR y con algunas modificaciones, ¿no? Entonces, los circuitos secuenciales, ¿no?, tienen salidas combinadas, tienen entradas externas, tienen una señal de reloj, ojo, tienen una señal de reloj y tienen salidas que van a permitir almacenar información, ¿ya? Entonces, de eso está compuesto un circuito secuencial, un bloque secuencial. Dentro de aquí, ¿qué hay? Lógicamente lleno de compuertas. Dentro de los elementos de memoria también lleno de compuertas, porque un flip-flop está hecho a partir de un circuito, de un latch, y un latch es, ¿no?, es la combinación de puertas AND o puertas NOR, o también puertas NAND y NOR, realimentadas. Y entonces, finalmente también van a ser con puertas lógicas, pero realimentadas, y en función y en conjunto con mis puertas lógicas me va a hacer un circuito secuencial. Y en este bloque
habíamos mencionado, le estaba mencionando, ¿no? Y no sé, no lo han visto ustedes, en la pantalla, ¿no? Que un multivibrador, un flip-flop es un multivibrador del tipo biestable. Biestable por lo mismo que habían cambios de estado de 1 a 0, de 0 a 1. Entonces, este flip también se llama, ¿no? También se dice que es la unidad mínima de almacenamiento de información. Es decir, un flip-flop me va a guardar un dato, 2 flip-flop me va a guardar 2 bits, 3 flip-flop, 3 bits, 8 flip-flop, un byte, y 16 flip-flop me guardarán 2 bytes, es decir, 16 bits, ¿no? Entonces, estos flip-flops, si tengo yo muchos flip-flops, ¿no? Entonces ya tengo posibilidad para almacenar grandes cantidades de información. Acuérdense también lo siguiente, ¿no? Les mencioné en un momento, les dije que un microprocesador, ¿no? Un microprocesador estaba compuesto de memorias, y la memoria está compuesto de registros, y los registros son un conjunto de flip-flops, y los flip-flops, por cierto que ya sabes ahora, ¿no? Son un conjunto de latches, ¿cierto? Entonces, este es el símbolo de un flip-flop genérico, general. Entonces, ¿qué tiene este flip-flop? Habíamos dicho, tiene las entradas, tiene un reloj. Bueno, eso sí, estoy pensando en que tengo un bloque de flip-flops, ¿no? ¿Correcto? Un bloque de flip-flops, tengo muchas entradas, pero un solo flip-flop generalmente tiene uno o dos entradas. ¿Qué tiene acá? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos las salidas normales y las salidas invertidas. Las salidas complementadas también podemos llamarlo. Entonces, mis salidas, ¿no? En mis salidas tengo lo siguiente. En mis salidas tengo la posibilidad de poner a un set en mi salida. ¿Cuándo digo que pongo un set? Cuando Q lo pongo en 1. ¿Cuándo lo voy a poner un reset o un clear? Cuando a Q lo pongo en 0. ¿Cómo se va a poner eso? Eso va a depender de mi tabla de función y lógicamente del diseño el cual yo estoy implementando. Habíamos puesto hace ratito como ejemplo, ¿no? Decíamos, ¿qué pasa si yo quiero, mediante flip-flops, qué pasa si yo deseo activar una alarma? Mira, activar una alarma. Entonces, si yo deseo activar una alarma, esa alarma es una carga. Como carga, me consume cierta corriente. Entonces necesito incrementar la corriente. ¿Qué tengo para incrementar la corriente? Aplicar un amplificador, que puede estar compuesto por un amplificador operacional, que puede estar compuesto por un circuito analógico como el transistor, ¿no? Entonces, mi objetivo sería activar esa carga. Un motor, una válvula, puede ser una lámpara, un buzzer, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, mis circuitos TTL en sus salidas tienen baja corriente, un promedio de 10 miliamperios. Eso también necesitamos revisar las especificaciones técnicas del circuito para decir en qué pines, ¿no? En qué pines tienen cierta cantidad de corriente. Al igual que un microcontrolador, ¿no? Un microcontrolador también en sus salidas, me dicen cuántos de corriente él emite, ¿no? Para poder activar o directamente o necesitamos un driver que me permita elevar la corriente y activar a un sistema. Entonces, si yo quiero activar un sistema, generalmente en mis sistemas que yo implemento, mediante transistores, por ejemplo, digo, ¿sabes qué? Con uno que se active una sirena. Entonces, para activar con 1, yo necesito botar por la Q un 1, ¿cierto? Sacar por la Q un 1. Eso para activar. Y para desactivar, debo sacar un 0 por mi salida. Entonces, eso va a depender de mi tabla de función, va a depender de cómo será mi circuito que me va a permitir realizar ese trabajo. Pero desde ya, al hacer un set, en la salida estoy poniendo un 1, y al poner un reset en mi salida estoy poniendo un 0. Había mencionado aquí, y justo nos encontramos en este punto cuando ustedes me escribían y yo no les hacía caso, ¿ya? Este es el símbolo de un
Este es el símbolo de un flip-flop un poquito más avanzado que este símbolo genérico. Este símbolo genérico que tienes, las entradas, las salidas, un reloj. Y aquí que tenemos las entradas, IN 1, IN 2, el reloj CK y las entradas de control PR y CL negado. Y además de las salidas. Nos centramos aquí un rato. IN 1 y IN 2 van a ser entradas, digamos, entradas síncronas, ¿ya? Entradas síncronas. El reloj va a manejar, va a controlar a las entradas síncronas. El PR y el CL son entradas de control. PR se llama preset y CL va a ser el clear. Si es preset, viene del set, preset. ¿Eso significa qué cosa? Que con preset, en mi salida, si a este señor lo activo, en mi salida voy a tener un 1 aquí. Y si le activo al clear, ¿cierto? Si le activo al clear, en mi salida, ¿qué voy a tener? En mi salida tendré un 0 aquí. Sin embargo, podemos notar lo siguiente. Podemos notar que este preset y este clear, en sus terminales, tiene una burbujita. ¿Y esa burbujita qué significa? Que va relacionado con este negado. ¿Qué significa? Significa que este pin se va a activar con el nivel 0. Entonces, aquí yo debo ponerle un 0 y entonces aquí saldrá un 1. Si aquí lo pongo un 0, aquí tendré como salida un 0. Preset para poner en 1 y clear para poner en 0. Pero todo eso va a depender de una tabla de función. Porque acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 entradas, ¿no? 5 entradas, entonces su tabla de función, ¿de cuántas variables será? De 5 variables. ¿Y cuántas combinaciones tenemos? 32 combinaciones. Además de, tenemos esto de acá. Tenemos este de acá. Mira, tenemos esta de acá. La entrada del clock. Tiene una simbología, ¿no? ¿Correcto? Una burbujita y además tiene como una especie de un triángulo. Eso significa algo. Eso significa algo a comparación de las dos entradas IN 1, IN 2. Y ahora lo vas a ver por qué. Entonces, un flip-flop, ¿no? Un flip-flop había dicho que estas entradas IN 1 y las entradas IN 2 eran entradas síncronas. Y las PR y las CL son entradas de control asíncronas. Más adelante lo vamos a empezar a trabajar y a revisar en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, estos flip-flops, ¿cierto? ¿No? Son dispositivos síncronos, pero a la vez también puedo hacerlo trabajar de manera asíncrona. Entonces, ¿qué significa síncrono? Significa sincronía, sintonía. ¿Qué significa sintonía? Que todos van igual, que todos se activan igual, que todos los flip-flops, 1, 2 o 3 flip-flops, al mismo flip-flop le voy a activar con una señal de reloj. Entonces, un síncrono más o menos será así, ¿no? Un flip-flop, 2 flip-flops, 3 flip-flops acá, y acá tengo mi señal de reloj, acá tengo mi señal de reloj, acá tengo mi señal de reloj, y por acá voy a tener mi señal de clock, ¿ya? Y esta señal lo voy a poner a este flip-flop, a este flip-flop y a este flip-flop, ¿correcto? Entonces, cada vez que yo le aplique un pulso, entonces ese pulso va a ir para todos. Entonces, todos los flip-flops se activan al mismo tiempo. Eso es sincronía, eso es síncrono. Para recordar, porque esto es fundamental, ¿ya? Los flip-flops están en base a los latch, que podría ser de compuertas del tipo NAND, así como está acá, que podría ser compuertas del tipo NAND
o también con puertas del tipo NOR. Entonces, esto hemos visto la semana pasada. De todos ellos, lo que a nosotros nos interesa es siempre las salidas y las entradas. O sea, ¿qué lo aplico a la entrada para tener algo en la salida? Y acuérdate lo siguiente, acuérdate de este término que te puse, el famoso QT, ¿cierto? El famoso QT y el famoso QT, el famoso QT más 1, más 1. Entonces, ¿qué significaba esto de acá? ¿Qué significaba el QT? Significaba antes de. ¿Qué significaba el QT más 1? Significaba el después de, ¿no? Entonces, un antes de, acá como ejemplo nada más, un antes de, yo puedo asumir, ¿cierto? ¿No? Acá voy a poner, para que te acuerdes, porque esto es vital, señores, esto es vital, para que te acuerdes, voy a poner que en un QT, ¿correcto? En un QT, en este momento es cuánto acá, en mi salida es 0. ¿Correcto? La pregunta es, ¿cuál será la salida en un QT más 1? ¿Cuál será la salida? Entonces tengo que evaluar, ¿no es cierto? Cuando mi set es 1 y mi reset es 1. Entonces, en esas condiciones, este Q se viene por acá, ¿cierto? Acá tengo 0, a mi salida va a ser 0, invertido será 1, este 1 viene por acá, mi salida, perdón, acá mi entrada tengo 1, 1, mi salida entonces va a ser un 0. Entonces, un QT más 1 en esta condición va a ser 0. Antes de 0, después de 0. ¿Cómo se llamaba eso? Ah, ¿cómo se llamaba? Eso se llama, así te voy a poner grandazo, ¿no? Se llama memoria. Eso se llama. Porque antes de tengo 0, después de tengo 0. Antes de podría tener 1, después de podría tener 1. Eso es memoria. Y entonces, uno de los principios de funcionamiento de un flip-flop que está en base a los latch es justamente memoria. Y eso viene desde la teoría del concepto que acabo de mencionarte. El flip-flop es la unidad mínima de almacenamiento de datos. Un flip-flop almacena un dato, ¿correcto? Es decir, un 1 o un 0. Acá me está almacenando ¿cuánto? Me está almacenando un 0. Muy bien, eso es el latch de la compuerta NAND, que es base de un flip-flop. Entonces, estamos viendo además lo siguiente, ¿no? Además de la memoria que almacena un bit, este latch, ¿cierto? También este latch me permite poner a 1 o me permite poner a 0, ¿verdad? ¿Cuándo se pone a 1? Cuando en mi salida tengo un 1, así como esto está acá. Aquí en mi salida tengo un 1, ¿verdad? Aquí se generó un 1. Y cuando tengo un 0, cuando en mi salida voy a tener lógicamente un 0 aquí en mi salida. Efectivamente, acá en mi salida tengo un 0, ¿correcto? Tengo un 0. Y claro, como es invertido, ¿no? Si aquí tengo un 0, aquí tendré un 1. Si aquí tengo un 1, aquí tendré un 0, porque estos son salidas complementadas, ¿no? Entonces, estos latch, ¿cierto? Que en el fondo van a ser convertidos en un flip-flop, pero tú dirás, profe, ¿y cómo lo convierto en un flip-flop a un latch? Mira lo siguiente. Un latch
se está activando con un nivel. Esto es un nivel lógico. 0 voltios, 5 voltios. 1 o 0. ¿Correcto? Eso es un latch porque esto es un latch. Pero un flip-flop ya no se activa, normalmente no se activa con un nivel lógico, sino se activa con un pulso de reloj. Profe, pero si a esto lo hago 1, 0, 1, 0, 1, 0 mediante pulsadores, ya sería ya un reloj, ¿no es cierto? ¿No? Pero es más, un flip-flop tiene un circuito que me permite, digamos, decodificar o que me permite comprobar estos cambios, estos pulsos. Y entonces a eso queremos llegar después de esta lámina. Entonces, simplemente es lo que la semana pasada hemos trabajado, ¿no? Y hacerte recordar que un latch en las salidas pone a 1 y también pone a 0, y los flip-flops también en las salidas pone a 1 y también pone a 0. Sin embargo, ¿no? En algún momento, estos flip-flops, ¿no? Tenían unas salidas que no correspondían, ¿no? Si, de acuerdo a mi combinación de mis entradas, acá tenía 0 y acá tenía 1, entonces eso es normal, ¿no? Pero si en mi salida normal tengo 0 y en mi salida complementada tengo 0, no podría ser, ¿no? Porque a mí me dice que es una salida complementada, entonces a esas entradas, a esas combinaciones, lo habíamos llamado prohibido, inhabilitado, inadecuado, ¿no? Que no correspondía a la lógica normal, ¿no? Y eso, lógicamente, en el flip-flop se va a eliminar, ¿ya? Se va a eliminar. Esto de aquí es la representación de un latch mediante una NAND. Y aquí tenemos su circuito equivalente y su bloque equivalente. ¿Por qué? ¿Por qué con una NAND? ¿Por qué con una NAND? Porque mira, acá, esta entrada S y R se están activando con el nivel 0, con el nivel lógico 0. Entonces mi tabla también me dice lo siguiente, ¿no? Mi tabla también me dice lo siguiente. Mi tabla me dice, mira, si en S y R, acá, en S y R, lo pongo 1, 1, no hay conmutación, ¿no es cierto? Es decir, hay memoria. Es decir, en el QT más 1, acá será QT, ¿cierto? Si antes era 0 y después de los cambios que hago se mantiene 0, a eso es memoria. En la combinación 0, 1, en la salida tengo 1. ¿Qué cosa significa esto? Esto significa set. En la combinación 1, 0, 1 en S, 0 en R, acá tengo, en la salida tengo 0. ¿Eso qué significa? Eso significa reset, significa clear, o también se llama res, ¿cierto? También se llama res. Y entonces aquí en esta condición, en este tipo de latch con 0, 0, salida es inválido. ¿Por qué es inválido? Porque si esto es complementado, vuelvo a repetir, ¿no? Si en 0, 0, acá lo pongo 0 y aquí lo pongo 0, ¿no? Tú sabes que aquí debía salir 1 y aquí debía salir 0, ¿correcto? Pero eso no se va a cumplir acá. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que aquí sale 1 y aquí también va a salir 1. Entonces es válido, pues, ¿correcto? Eso es inválido. Entonces, cada vez que se activan con el nivel 0, se va a representar de esta manera. Las entradas negadas. Una entrada negada, ¿qué significa? Que se activa con 0. ¿Correcto? Se activa con 0. Y aquí es un latch con componente NOR, ¿cierto? Este es diferente, ¿te cuenta? Esto es diferente. ¿Es diferente qué cosa?
es diferente su circuito esquemático, es diferente su tabla de función, es diferente su símbolo. ¿Por qué diferente? A ver, veamos. En el NAND, con 00 era inválido, ¿no es cierto? ¿Correcto? Entonces acá con 00 es sin cambio, es decir, aquí hay memoria. Con 10 en el otro circuito, si te das cuenta, se activa con 0, ¿verdad? Set 0, la salida es 1. Aquí, set 1, la salida es 1. En otras palabras, aquí se activa con 1. Cuando set es 0 y R es 1, la salida se pone a 0. Es decir, aquí hay memoria, aquí hay set y aquí hay reset. Y en 1.1, ¿qué sucede? Ya en 1.1 es inválido. Vamos a comprobar si gusta. Aquí le ponemos 1 y aquí le ponemos 1, ¿correcto? Y vamos a asumir un antes de, ¿cierto? ¿No? Un QT va a ser igual a 0. Si esto es 0, esto es complementada. Esto es complementada, bueno, acá está invertido, ¿ya? Si esto es 0, aquí va a ser ¿cuánto? Aquí va a ser, ¿correcto? Porque está complementada. Si acá es 1, acá es 0. Listos. Entonces, debe cumplirse lo siguiente, ¿verdad? Debe cumplirse lo siguiente. En QT más 1, ¿cierto? ¿Qué debe haber acá? ¿Qué debe haber acá? Vamos a ver, ¿no? Vamos a evaluar. Entonces, lo normal va a ser, pues, ¿no es cierto? En este QT más 1, lo normal sería que si acá es 1, el otro lado sería 0. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, evaluemos. Esto es antes de. Vamos a ejecutar. 1 viene por aquí, ¿cierto? Aquí tenemos la entrada 1. 1 más 1 es 1. Mi salida va a ser ¿cuánto? Mi salida va a ser 0. Invertido. ¿No es cierto? Por aquí ahora. Aquí es 0. ¿Correcto? Aquí ahora. 1 más 0, 1. La salida va a ser 0. ¿Verdad? Entonces aquí está pues esto de inválido. ¿No es cierto? Mi salida Q negada es 0. Mi salida Q normal es 0. ¿Correcto? Eso no podría ser. ¿Por qué? Porque si esto es 0, aquí debe ser 1. O si esto es 1, aquí debe ser 0. Entonces, por eso que se dice que es inválido. Entonces, eso porque estamos trabajando con un latch, pero ahorita entramos a trabajarle con un flip-flop, ¿correcto? Con un flip-flop. Entonces, ¿cómo se representa a estos que se activan con 0, que se activan con 1? Lo que se activa con 0 tienen su burbujita en sus entradas y lo que se activan con 1, lógicamente, no tiene. Además, habíamos dicho, un flip-flop en su bloque tiene un clock. ¿Y esto por qué no tiene clock? Porque es un latch. ¿Correcto? Muy bien. Y acá tienes su diagrama de tiempo para poder evaluar de acuerdo a su tabla. Ya que estamos hablando del clock, ya que estamos hablando del clock, vamos a revisar este concepto. Dice flip-flops sincronizados por reloj. Los sistemas digitales pueden operar en forma asíncrona o síncrona, ¿no? Yo había puesto un bloque hace ratitos de cómo era un ciclo síncrono. Decía que esta señal de reloj activaban a todos los flip-flops en el mismo tiempo. Y la manera asíncrona será cuando una señal de reloj ingresa a un circuito o a un flip-flop, pero no hace efecto en ese mismo tiempo, en ese mismo instante a los demás flip-flops. Entonces, en sistemas asíncronos, las salidas de los circuitos lógicos pueden cambiar de estado en cualquier momento
en el que una o más de las entradas cambian. Entonces, ¿eso qué significa? Voy a estar poniendo acá para que puedas eh, digamos, tener una mejor idea. Flip-flop 1, flip-flop 2, flip-flop 3. Flip-flop 1, flip-flop 2, flip-flop 3. ¿Correcto? Acá voy a poner su señal de reloj, su señal de reloj, su señal de reloj para cada uno de los flip-flops. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, ¿qué era el asíncrono? ¿Qué era el síncrono? Era que todos los flip-flops están conectados, ¿no? Están conectados a un clock. ¿Correcto? Entonces, cada vez que aplicamos un pulso, ¿cierto? Un pulso a estos flip-flops, entonces ese pulso afecta a todos. En el tipo asíncrono, esto es síncrono, ¿ya? Esto es síncrono, mejor te pongo acá. Esto es síncrono, ¿ya? Esto es síncrono. En el tipo asíncrono, en el tipo asíncrono, tengo la señal de reloj, acá, ¿ya? Tengo la señal de reloj. Una señal de reloj ingresa a un flip-flop. La salida de este flip-flop se va a el clock del otro flip-flop. La salida de este flip-flop se va al clock de otro flip-flop. Entonces, ¿quién se activa primero? El primer flip-flop, luego el segundo, luego el tercero. Asíncrono. Aquí, ¿quién se activa primero? Los tres se activan primero. Eso sería el tipo síncrono. ¿Correcto? Entonces, en los sistemas síncronos, los tiempos exactos son los que cualquier entrada puede cambiar en el estado y se determinan en base a una señal que se conoce comúnmente como el circuito del reloj. ¿Ya? ¿Qué más podemos mencionar de este punto que se llama sincronización por reloj? Mira esta imagen. ¿Qué vemos en esta imagen? Tenemos los pulsos de reloj, del clock. Sin embargo, dice transición dependiente positiva. ¿Cuál es la transición dependiente positiva? Esta de acá. Este pulso, esta subida, este instante. Este es un pulso. Este instante de disparo, eso se llama transición dependiente positiva. Y la bajada, es decir, el cambio de 0 a 1, se llama transición dependiente positiva. También se llama, acá te voy a poner, ¿ya? También se llama flanco de subida. Así se llama. Flanco de subida. Y el otro color, que voy a poner acá con rojo, esto será el cambio de 1 a 0. Esto se llama transición dependiente negativa. A esto también se le conoce como flanco de bajada. ¿Correcto? Entonces, cada vez que nosotros a partir de aquí hablemos, active a tu flip-flop con el flanco de subida o active a tu flip-flop con el flanco de bajada, ya estamos hablando de flip-flop. Ya no estamos hablando acá de los latch. ¿Por qué? Porque los latch activábamos con un pulso positivo o un pulso negativo. Aquí no. En los flip-flops los flip-flops se activan con flanco de subida o con flanco de bajada. O también se llama transición dependiente positiva o transición dependiente negativa.
Entonces, aquí tenemos, mira, aquí tenemos la representación de un bloque, de un flip-flop, que tiene, ¿qué cosa? Que tiene transición positiva. Es decir, un flanco de subida. ¿Qué significa este símbolo? Este símbolo, que al iniciar te lo mencioné. Te dije, después lo vamos a ver. Acá está. ¿Qué significa este símbolo? Este símbolo significa lo siguiente. Significa, oye, un flip-flop, ¿con qué flanco se va a activar? ¿Con positivo o con negativo? ¿Y cuál es la diferencia entre activarse con positivo y negativo? La diferencia realmente es nada, pero sí importa el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque si yo tengo una señal de reloj de esta manera y digo que se active con flanco positivo, entonces se activará aquí. Pero si tengo un reloj, perdón, si tengo un flip-flop con activación de flanco negativo, se estará activando aquí, ¿no es cierto? Entonces, entre este tiempo, ¿no es cierto? Puede suceder cosas. Este tiempo puede estar expresado en nanosegundos, en microsegundos, en picosegundos. Entonces algo tiene que suceder acá. Entonces, desde ese punto hay una gran diferencia entre el flanco positivo y el flanco negativo. Pero la función de activación va a ser igual tanto para flanco positivo como para flanco negativo. Entonces, este esquema que nos dice que si yo tengo un circuito, un bloque, con esta simbología de un triangulito, eso significa que se va a activar con flanco positivo. Profe, ¿cómo será con flanco negativo? Ahora lo vemos. Entonces, mira, esta es, si yo no tuviera este clock, esto sería un latch. Pero como yo le he aplicado acá un clock, entonces ahora se convierte esto en un flip-flop. Es decir, un circuito latch SR más un clock es un flip-flop. Y entonces acá tengo mi tabla de función. Y mi tabla de función no va a variar, ¿no es cierto? Mi tabla de función no va a variar. Ya no se activarán con pulsos positivos, ¿no? Sino se activará con un flanco de subida. Entonces, va a seguir manteniéndose, mira, va a seguir manteniéndose esta función ambigua, donde 1 más 1 con la pendiente positiva, mi salida va a ser ambigua. En los demás casos, aquí habrá memoria, aquí habrá un set y aquí habrá un reset. Y entonces esto será, ¿cierto? Esto será mi diagrama de tiempo. Y ese diagrama de tiempo, lógicamente, obedece, ¿no? Obedece ¿a quién? A la tabla de función. Entonces, tú ves acá que los cambios se van a realizar ¿dónde? Justamente en los flancos de subida. Mira, los cambios se realizan en los flancos de subida, no en los flancos de bajada. ¿Correcto? No en los flancos de bajada. Entonces, ¿qué nos dice acá? Si S es igual a 0 y R es igual a 0, no hay cambio, porque acá venía con 0. Como no hay cambio, a ver, como no hay cambio, acá venía con 0 antes de. Como no hay cambio, ¿cierto? Entonces se va a mantener, mira, lo agarra justo en el pulso positivo, ¿no? 0, 0, ¿correcto? Acá es 0, acá es 0, entonces se ejecuta el pulso, o el flanco de subida, entonces 0, 0, no hay cambio. Si antes había 0, se va a mantener en 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida.
El siguiente flanco de subida, ¿dónde lo agarra? En S1 y en R0. Es decir, en S1 y en R0. ¿Qué tiene que suceder en la salida? En la salida se va a conmutar a un nivel 1. ¿Un nivel 1 hasta dónde? Hasta el siguiente flanco. El siguiente flanco va a suceder ¿dónde? En S0 y en R1. En S0 y en R1. ¿Qué va a suceder en la salida? Se va a resetear. Entonces, aquí se resetea, ¿cierto? ¿Hasta dónde va a durar ello? Hasta el siguiente pulso de reloj. Ojo, esto es mi reloj. Entonces, ¿el reloj dónde lo toma el pulso? Cuando R es igual a 0 y S es igual a 1. S es igual a 1, R es igual a, ¿qué va a suceder? Va a haber aquí un cambio. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente pulso. El siguiente pulso lo agarra ¿dónde? Lo agarra en S es igual a 1 y R es igual a 0. S es igual a 1, R se mantiene en 1. Y esto se mantiene en 1. Y entonces, así, este diagrama, ¿no es cierto? Va en la salida, vamos a encontrar los cambios respectivos, pero eso depende de quién, depende de mi tabla de función, ¿correcto? Depende de mi tabla de función. Muy bien, a ver, quiero que me confirmen, señores, ¿está claro la explicación de esta parte? Hasta aquí, por favor, confírmame por el chat. Muy bien, Luis, gracias. Gracias por la confirmación. A ver, ¿qué dice David, Eduardo, Elber, Ronald? Muy bien, Elber, gracias. Lo demás está claro, ¿verdad? Está claro, ¿sí? Es un poquito de lógica que tenemos que tener hasta ahí. Hasta ahí yo creo que vamos bien, ¿ya? Hasta ahí vamos bien. Muy bien, continuamos entonces, continuamos. Ahora, habíamos dicho, ¿no? Que los latch, ¿cierto? ¿No? A comparación de los flip-flops, ¿cuál es la diferencia? Allá que los flip-flops trabajaban con un reloj. Acá está. ¿Correcto? Entonces, mira, este latch SR del tipo NAND con un circuito extra, un circuito acondicionador de pulso, o también se llama acondicionador de reloj, ¿ya? Entonces, mediante este circuito detector de flancos internamente, acá está su detector de flancos, es decir, este circuito está aquí, ¿ya? ¿Se convierte en qué? Se convierte en un flip-flop. Es decir, un SR con detector de flancos se convierte en un flip-flop. Entonces, en otras palabras, profe, habíamos trabajado la semana pasada con Latch, muy bien. SR, hicimos su tabla de función, hemos evaluado, hemos comprobado que es así, ¿no es cierto? Sin embargo, usted me dice que después del latch viene el flip-flop. Con los latch se trabaja el flip-flop. ¿Cuál es la diferencia entre un latch y un flip-flop? Allá, los latch trabajan con pulsos y los flip-flop trabajan con relojes. ¿Y en qué momento se hace la conversión? La conversión se hace justamente aquí. Cuando se añade un circuito de conducción, de pulso y de detección de flancos, ¿ya? Ese es el momento en que mi latch se convierte en un flip-flop. ¿Correcto? Entonces, nosotros podemos evaluar acá, ¿ya? Nosotros podemos evaluar pulso por pulso, ¿correcto? Y nivel por nivel. Sin embargo, no es necesario porque ya tenemos ya una tabla establecida para un tipo de flip-flop, ¿correcto? Entonces, que quede claro, un latch SR
que le añades un circuito detector de flanco y un circuito de conducción de pulso, lo convertimos en un tipo de flip-flop. Muy bien, estamos acá ahora, ¿ya? Viendo, hace ratito vimos este esquemita, ¿era qué cosa? Era el diagrama, era el bloque o el símbolo de un flip-flop, con entradas asíncronas y entradas síncronas. Y efectivamente, acá tenemos, mira, este grupito que está acá, se dice por nivel, activación por nivel. ¿Para quién? Exclusivamente para los latch. Entonces, podías tú activar por nivel alto o también por nivel bajo. Y en algunos casos se considera, ¿no es cierto? Se considera en su simbología mediante un clock, en algunos casos, ¿ya? Ahora, en lo que corresponde a los flip-flops se activan por flanco, no por nivel. Entonces, existen flanco de subida, o también llamada activación por pendiente positiva, y también flanco de bajada o activación por pendiente negativa. Entonces, ¿eso significa qué cosa? Que cada vez que hay un cambio de 0 a 1, se va a activar el flip-flop. O en todo caso, si es el flanco de bajada, cada vez que hay un cambio de 1 a 0, se va a ejecutar la activación. Entonces, ¿eso obedece a qué? Obedece a una simbología. ¿Y cuál es esa simbología? Ajá, si mi flip-flop es de esta manera, entrada CK, ¿eso significa qué cosa? Que la activación es por flanco de subida. Y si tuviera este tipo de símbolo en la entrada clock, ¿significa qué cosa? Que mi flip-flop va a ser por flanco de bajada. Veamos unos ejemplos, veamos unos ejemplos aquí, ¿ya? De un circuito integrado, ¿ya? Un flip-flop, a ver, un flip-flop en el mercado. ¿Cuál es el flip-flop conocido en el mercado? El flip-flop JK, por ejemplo, ¿ya? Un flip-flop JK. Entonces, un flip-flop JK es, por ejemplo, ¿ya? Es, por ejemplo, de TTL, ¿ya? De TTL. TTL significa ¿qué cosa? Significa transistor logic. Entonces, este es un chip, es un circuito integrado, ¿correcto? Esto es un circuito integrado. Entonces, mira, no sé si acá está su simbología. ¿No tiene su simbología este? ¿Ya? Vamos a poner entonces el en código 7476. ¿Ya? 7476. ¿Qué cosa es 7476? Es un chip, ¿ya? Es un chip del tipo flip-flop. Acá está, ¿correcto? Aquí está, mira, ve. ¿Qué dice acá? Dice dos tipos de flip-flop, master esclavo, ¿no? Con preset y clear de entradas. Ahí está, ¿cierto? ¿Qué más tiene? Bueno, entradas directamente a la interfaz de CMOS, TTL o NMOS, correcto, ¿ya? Bueno, no me dice otras cosas interesantes, pero yo quiero ver qué cosa. Quiero ver su símbolo de ese flip-flop, el 7476. Aquí está. ¿Cómo es su símbolo? Tiene J, tiene K, ¿cierto? J y K, tiene preset, tiene clear, tiene la salida Q, la Q complementada, y aquí ¿qué tiene? A, ¿qué tiene? Tiene su entrada clock. ¿Y cómo es esa entrada clock? Ahí está, con una burbujita. ¿Y eso qué significa? ¿Pendiente positiva o pendiente negativa? Pendiente negativa. O también flanco de bajada. ¿Correcto? Entonces, en conclusión, el flip-flop 7476, su activación es por flanco de bajada. Veamos otro flip-flop. A ver, otro flip-flop. 7474. 7474. A ver, ¿qué nos dice acá?
7474. A ver, ¿qué dice? File sheet. 2 tipos de flip-flop con preset y clear con salidas complementarias disparado por flanco positivo. Disparado por flanco positivo. Ajá. Entonces, si te dice disparado por flanco positivo, tú ya sabes ya, ¿no es cierto?, cómo es su símbolo del disparo por flanco positivo. Aquí está. Este es el clock, ¿no es cierto? Este es su preset, este es el clear. Y estos son, perdón, acá estamos mal. Acá dice clear. Este lado es, vamos a ordenar. Clear, tenemos el clear 1, que es esta de acá. Esta de acá es un clock, dice, ¿no? Un clock. Esto debe ser, pero esto va así. Un poquito que confunde. Esto va por acá. Clock con flanco positivo, ¿cierto? ¿No? La entrada de, que es esta entrada de, su preset, que es esta de acá, ¿cierto? Y sus dos salidas, que están acá. Q1, acá, y su Q1 complementada. ¿Ve? Entonces, así se conoce un flip-flop si es con flanco positivo o si es con flanco negativo. Muy bien. Acabamos de revisar dos flip-flops, ¿no? El 74-76 y el 74-74. Entonces acá dice flip-flops típicos. ¿Cuál es el flip-flop típico? ¿Ah? ¿Cuál será el flip-flop típico? Confirme, ¿están viendo la pantalla, por favor? Confírmeme si están viendo la pantalla. Sí, ¿no? Ya, correcto, correcto. Entonces, gracias. Entonces, ¿cuáles son los flip-flop típicos? A ver, este es un flip-flop que tiene clock, ¿correcto? Entonces, esto es un flip-flop del tipo NAND, ¿ya? Y su... acá me parece que hay un error, porque estos son los mismos circuitos. Clock, clock, ¿cierto? Es el mismo, ¿ya? En todo caso, esta es un flip-flop del tipo SR. Aquí debía estar con la otra opción, ¿ya? Aquí debe estar con la otra opción. Aquí debe estar con el tipo, acá estamos con la NAND, aquí debía tener con la NOR, ¿ya? Igual, entonces tenemos flip-flop del tipo SR NAND y flip-flop del tipo SR NOR, ¿correcto? Además, acá tengo un flip-flop del tipo D y tiene su clock, ¿no es cierto? Tiene su clock. Y por acá tenemos otro tipo de flip-flop llamado flip-flop tipo T, ¿ya? Y también tenemos su clock. Mira entonces el arreglo de este circuito esquemático. Lo que normalmente estamos trabajando es ¿qué cosa? Estamos trabajando los flip-flops del tipo SR hasta ahora. Pero un pequeño arreglo de ese flip-flop tipo SR, vamos a tener a este señor llamado flip-flop del tipo JK. Mira, ve. Entonces acá, en este cuadrito, ¿ya? En este cuadrito tenemos más claro los flip-flops típicos. Los flip-flops típicos, ¿cuáles son? Ah, los flip-flops típicos son los flip-flops del tipo SR, con su simbología,
que podría ser por flanco positivo o por flanco negativo. En este caso, esto es el flanco positivo. Y acá tenemos su tabla de función. Otro tipo de flip-flop tenemos el flip-flop tipo JK. Y el flip-flop JK es un arreglo, ¿ya? Es un arreglo del tipo SR. Y también tenemos su tabla de función. ¿Cuál es la diferencia entre la tabla de función del tipo SR y del tipo JK? Ya. El SR tenemos aquí el 1,1 que se mantenía en ambiguo, o de prohibido, o de inválido, ¿correcto? Sin embargo, en el JK, esa cuestión se solucionó. ¿Te das cuenta? Esa cuestión se solucionó y ya no tenemos ya eso del inválido, prohibido, ambiguo. ¿Ya? Entonces, esta es la tabla del JK. Tenemos el JK y su flanco positivo, ¿cierto? Su flanco positivo de reloj. Y tenemos cuando 0, 0, en JK, la salida va a ser la salida QT, ¿cierto? ¿No? Es decir, después del cambio, ¿cierto? Después del cambio va a haber memoria, ¿verdad? Va a haber memoria, es decir, casi igual al SR. Cuando J es 1 y K es 0, la salida va a ser un set. Cuando J es 0 y K es 1, la salida va a ser un reset, un 0. Y cuando J es 1 y K es 1, allá, ¿qué sucede en la salida? La salida va a ser, ¿qué cosa? La salida va a ser un QT negado. O sea, si esto es 1, esto va a ser 0. Pero este QT no es una Q normal, ¿no? Sino esto es memoria, ¿correcto? Este QT va a ser memoria. Y el otro tipo de flip-flop va a ser el flip-flop del tipo D. Flip-flop del tipo D. Así se simboliza. Esto va a tener solamente dos entradas, uno de datos y otro del reloj, y sus dos salidas. Y esto sería su tabla de función. Si por la entrada de datos es 1, la salida va a ser 1. Y si por entrada de datos es 0, la salida va a ser 0. Ahora, los SRs tienen un código en los chips, ¿ya? Los SRs tienen un código en los chips. A ver, código TTL del flip-flop SR. ¿Cuál es el código del flip-flop del tipo SR? Es el tipo D. SR. El tipo SR serán códigos. Por acá debo tener. Tengo la mente ahorita. Creo que es el 74-120, creo es. 4. Tengo el chip. Acá tengo los D. No lo tengo en este momento el chip. Por lo mismo que es un circuito integrado que no se utiliza en el mercado, ¿no? No es tan usado este circuito integrado. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos circuitos, a ver si ustedes lo buscan por ahí, en TTL, ¿cuál es el chip, el
el circuito integrado SR, el flip-flop del tipo SR. Muy bien, ¿qué más sigue? A ver, acá tenemos el diagrama de tiempo del flip-flop JK, ¿ya? Y este diagrama de tiempo lo podemos trabajar en función de la tabla de verdad o de la tabla de función. Y siempre este flip-flop con el pendiente positivo o la activación del flanco de subida, ¿ya? A ver, acá que tenemos, cuando la entrada J y K es 0, 1, 0 en J y 1 en K, 0 en J, 1 en K, es decir, estamos acá. Me dice que en la salida tengo un 0, pero eso va a depender de, ¿cierto? Yo voy a asumir acá, que tengo un 1, es decir, un QT, es decir, un antes de. Un antes de voy a asumir que tengo acá un 1, ¿correcto? Entonces, se efectúa el flanco de subida, ¿y qué tengo? ¿Y qué tengo como respuesta en la salida? Dice que se va a poner a un set. Entonces, eso significa que esto se va a poner a un 0. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco. El siguiente flanco, ¿dónde lo toma? Lo toma en 1, 1, es decir, en esta opción, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa este Q0 negado? Este también es el QT, ¿no es cierto? Es decir, memoria. Entonces, si es memoria, ¿cierto? Si es memoria, si fuese el sin negar, esto si es memoria, esto debía mantenerse hasta acá, ¿correcto? Sin embargo, como es invertido, ¿cierto? Es decir, es el, es el, um, es el inverso del Q0 acá en este caso, ¿ya? Entonces, si esto es 0, aquí en el cambio va a haber memoria, pero invertido, es decir, va a ser un 1 hasta el siguiente pulso o el siguiente flanco. Y el siguiente flanco, ¿dónde lo toma? Lo toma en 0, 0, es decir, en esta opción. Entonces, como aquí era 1, en 0, 0 va a haber memoria, ¿verdad? Va a haber memoria. Entonces, se va a mantener este 0, este 1, 1, aquí hasta el siguiente flanco. Y el siguiente flanco lo toma en J1 y en K0. J1, K0. J1, K0. Acá estamos. Y eso en la salida se va a representar con un 1. Entonces, este 1 se va a mantener hasta aquí, ¿no es cierto? Porque me dice que en la salida va a ser 1. Ahora, el siguiente flanco de subida, ¿no? ¿Lo encuentra dónde? En 1, 1. En 1, 1. En J1 y en K1. Eso significa que mi memoria, ¿no es cierto? Mi memoria va a ser invertido, ¿correcto? Mi memoria va a ser invertido. Si aquí era 1, ¿cierto? Invertido será 0. Y entonces, así, aquí lo agarra otra vez en el flanco de subida, y en el flanco de subida va a ser, ¿qué cosa? Va a ser otra vez 1, 1. Entonces, si acá es a 0, y acá se va a invertir, y así sucesivamente, ¿no? Este circuito se va a ir ejecutando de acuerdo a la tabla de función. Ojo, acá no nos podemos salir de la tabla de función. Debemos recordarnos qué cosa, que los cambios en la salida se va a efectuar ¿dónde? Cuando se cumple, ¿no es cierto? ¿No? Que el reloj en su flanco de subida va a realizar la activación y los cambios respectivos de mi flip-flop. Entonces, en realidad, mira, ese flip-flop llamado SR es similar a un flip-flop del tipo JK. Y acá tenemos su equivalente de un flip-flop
JK, ¿correcto? Su equivalente de un flip-flop JK. El otro tipo de flip-flop, recordándonos de este grupo, que son tres, ¿correcto? Tri, ¿cierto? Son tres los tipos de flip-flops. El JK, el SR y el tipo D. Entonces ya vimos por acá el SR anteriormente, por acá tenemos el JK, acabamos de ver, analizar sus señales de tiempo, de las salidas y las entradas, y esta de acá es el tipo D. ¿Cómo es el flip-flop del tipo D? Fácil. Un flip-flop del tipo D disparado por flanco, ¿cierto? Desde el flanco positivo, se implementa con facilidad con solo agregar un inversor a un flip-flop del tipo JK disparado por flanco. Entonces, si yo quiero tener un tipo de flip-flop JK, simplemente lo pongo en la entrada K, un inversor, y ya tengo su equivalente, el tipo D. Muy bien, acá me dice flip-flops con entradas asíncronas, ¿ya? Flip-flop con entradas asíncronas. Ya nos falta unos cuantos minutitos, 5 minutitos ya para terminarlo. Y nuestra lámina también estamos en 19, nos falta casi 10 láminas todavía. Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿ya? A ver, acerca de las entradas asíncronas, ya no voy a leer esto de acá, ustedes lo revisan cuando ahí en su plataforma está el PowerPoint, ¿ya? Lo que quiero ver es siguiente acá. Acabamos de ver, ya veo ahí en las hojas anteriores, ¿no? Habíamos visto cuál era la diferencia entre una síncrona y una asíncrona, ¿ya? Entonces, ¿qué eran las asíncronas? Las asíncronas eran aquellos flip-flops los cuales los relojes, los clocks, ¿no es cierto?, no activaban al mismo tiempo a todos los flip-flops. Entonces, eso eran las asíncronas. ¿Y las síncronas eran qué cosa? Las síncronas era que el pulso de reloj activan simultáneamente a todos los flip-flops. Ahora, en mi flip-flop, en mi esquema de flip-flop general, ¿no es cierto?, no estaban los puntos o los terminales P y R. Sin embargo, eso es cuando los flip-flops van a trabajar de manera síncrona. Pero cuando yo quiero hacerlos trabajar a mis flip-flops de manera asíncrona, lo que necesito es utilizar las entradas P y R para trabajarlos de manera asíncrona. Estos dos pines de control puedo controlar, valga la redundancia, a este chip, ¿correcto? Muy bien. Entonces, por eso que me dice por acá, ¿no?, que los chips del tipo asíncrono manejan los preset y los reset. Entonces acá podemos ver lo siguiente, ¿no? Entonces este es mi chip genérico que estamos viendo hace ratitos, ¿no? Y luego tuvimos en otro lado, le pusimos sus entradas asíncronas, ¿cierto? Entonces por eso dice acá, ¿no? Dice, entrada 1 y entrada 2 son entradas síncronas. El CK, lógicamente, es el reloj, en este caso, disparado con flanco negativo. El P y R, el P negado y el PR negado y el CL negado son entradas asíncronas. El Q es la salida normal y el Q negado la salida complementada. Entonces, ¿qué significa aplicarlo un 0 al PR? Significa poner la salida en 1, ¿correcto? ¿Qué significa activarlo o ponerlo un 0 en CL? Significa la salida ponerlos a 0, ¿correcto? Entonces, para eso tenemos nosotros acá una tabla de función. Esa tabla de función está exclusivamente referente a las entradas asíncronas. Oye, ¿qué pasa si a las entradas P y R los aplico un valor, en este caso no vamos a tener en cuenta el 0, 0, ¿ya? Los aplico PR 0 y en CL 1. ¿Qué va a suceder? Me dice, ya.
Si en PR lo aplico 0, la salida va a ser 1, haciendo que mi chip va a ser un seteo. Y si en PR lo aplico 1 y en CL lo aplico un 0, ¿cierto? El que comanda acá es el CL, ¿no es cierto? Entonces mi salida va a ser un 0. Eso significa que mi chip lo voy a resetear, lo voy a borrar, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa si en CL y en PR lo aplico 1, 1? Entonces mi circuito integrado trabajará como qué? Trabajará en modo síncrono. Ahora estarán pensando ustedes, profe, ¿y cuál es la utilidad y cuál es la necesidad? ¿O en qué momento yo a mi chip lo voy a hacer trabajar en modo asíncrono y en modo síncrono? Y eso se torna más importante, ¿no? Porque acá te estamos hablando de asíncrono, síncrono, pero ¿dónde la aplicamos? Ah, la aplicación es, por ejemplo, ¿no? No sé si acá lo he considerado, ¿no? Es, por ejemplo, para hacer almacenamiento de datos, es para hacer transferencia de datos, es para hacer un sistema de cuentas, de contadores, es para hacer división, multiplicación de frecuencias. Entonces, si yo quiero trabajar como registros de desplazamiento, como registros de transferencia de datos, tengo que utilizar necesariamente mis entradas síncronas y asíncronas. Entonces, para eso, lógicamente, recién estamos entrando, ¿no?, a la parte de las aplicaciones de los flip-flops. Muy bien. Entonces acá me dice un flip-flop con entrada asíncrona ya, ¿correcto? Entonces este flip-flop con entrada asíncrona ya es este flip-flop del tipo JK. Acá está, JK. Entonces, ¿qué nos dice nuestra tabla de verdad? Mira, nuestra tabla de verdad. Tenemos muchas entradas. Tenemos 5 entradas, ¿cierto? ¿No? 5 entradas. Entonces, mira, todo va a depender de quién. Lógicamente va a depender de todos los controles que se van a tener. Pero empecemos por JK y empecemos por el clock, ¿ya? Entonces acá me dice, si JK, no importa que sea 1 o 0, y el reloj, es decir, los flancos, tampoco importa que sea 1 y 0, ¿sabes cómo qué va a trabajar este? ¿Sabes cómo qué va a trabajar? Va a trabajar como un flip-flop SR, ¿cierto? O como un latch SR. Porque esto es lo que tenemos acá, ¿verdad? El SR que era en 1.1 es cambio, en 1.0 es un clear, en 0.1 es un preset, ¿correcto? Entonces, y en 0.0 es un inválido. Eso va a suceder cuando no me interesa los valores que se pongan en JK y en el clock, ¿verdad? Y además, siempre tomando en cuenta los unos y los ceros que se van a activar en preset y en clear. Pero el punto más importante sería aquí, ¿cierto? Sería aquí. ¿Y qué nos dice acá? Oye, ¿qué pasa? Voy a empezar por ese último. ¿Qué pasa si en JK lo pongo un 1-1? Es decir, estos dos lo pongo a 5 voltios. Y mi clock, como esto es con pendiente negativa, por eso está de bajada, ¿no? Y además, en preset y en clear lo pongo a 1, mira, lo pongo a 1, entonces, ¿qué me dice acá? Que mi salida va a trabajar en un tipo de conmutación síncrona. ¿Ve? En un tipo de conmutación síncrona. Ahora aquí, ¿qué pasa con JK? Le pongo 1, 0 en J y 0 en K. Entonces, y 1, 1, 1, 1 en preset y clear, aquí trabaja como un tipo también síncrono. ¿Correcto? También síncrono. Y el otro cambio sería con 0 en J y 1 en K, y además 1, 1 en preset y clear, esto va a trabajar como un 0
poniendo un 0, la salida poniendo un 0, también del tipo síncrono. ¿Ve? Entonces, y aquí, lógicamente, va a haber memoria. Y entonces, cuando en preset y clear, a todos lo vas a poner en la condición de 1, 1. Mira, aquí, tranquilamente, ¿no? Es como obviar a los controles preset y clear, ¿no es cierto? Es como si no existiera preset y clear. Porque si tú no utilizas preset y clear, el sistema digital lo asume como un 1, ¿verdad? Entonces, pero en el otro bloque, aquí, tranquilamente yo podría, pues acá me dice que no es importante si fuese 1 o un 0. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo acá un 1, acá un 1, aquí un 1, aquí un 1, aquí un 1, y aquí un 1, y aquí un 1, y aquí un 1? ¿Ve? Entonces, si yo en JK lo pongo todos en unos, yo estaría trabajando acá del tipo asíncrono. Aquí, mira, aquí, en esta condición, poniendo a 0 la salida, pero del tipo asíncrono. Pero para eso, ojo, para eso tengo que tener consideración esta parte de acá, aquí. Y lo que normalmente se utiliza, ¿no? Lo que normalmente se utiliza son justamente este y este punto de acá. Nada más, esas son las combinaciones normales. Cuando empezamos a trabajar nuestra práctica, ¿ya? Acá en el simulador, ahí vamos a empezar a evaluar, ¿cierto? Cómo está funcionando este preset y clear, y por cierto, tiene que cumplirse con esta tabla. Bien, entonces acá tenemos, ¿ya? Acá tenemos el diagrama de tiempo de esta entrada del tipo JK en el modo asíncrono, ¿no? Como puedes observar acá, el JK se está poniendo a 1, ¿correcto? Entonces, si es así, estará en esta condición, ¿no? Pero eso va a depender de las siguientes, ¿no? De los siguientes cambios que puede haber, ¿no? Pero JK lo estás poniendo a 1, entonces lo más probable es que estás en estas condiciones, ¿correcto? Estás en esas condiciones. Acá. JK está en 1. Aquí también podría estar en 1. Podría estar en 1, ¿no? Podría estar en 1. Entonces, ¿qué pasa si asumimos que esto es 1, 1? Todo lo ponemos a 1. Entonces, estaríamos en esa condición para nosotros evaluar el comportamiento de este circuito integrado. La semana siguiente, ya nos pasamos de la hora, la semana siguiente vamos a continuar con los flip-flops del tipo asíncrono, ya, a ver si ustedes van revisando estas láminas que nos falta, ya, todo referente al tipo asíncrono. Entonces la siguiente semana empezamos con los flip-flops del tipo asíncrono, y ya debemos estar entrando ya a hacer algún diseño a través de ese circuito. Ya. Muy bien, entonces nos quedamos en ello, ¿ya? Sí, la siguiente semana, estamos en la 6. Efectivamente, la siguiente semana va a ser la práctica, ciertamente, ¿ya? La práctica, a ver, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Yo les voy a dejar, ¿ya? Mediante actividades por la plataforma, de un día para otro, ¿ya? De un día para otro. La sesión no va a ser, la evaluación o la práctica no va a ser, hay una práctica calificada, ¿verdad? No va a ser, he visto que se llama así, actividad virtual, así va a ser, sí. La evaluación no va a ser durante nuestra hora que vamos a desarrollar la clase. Va a ser en otro horario en el cual ustedes dispongan de tiempo, pero va a ser un día para otro en esa semana, ¿correcto? Entonces, mediante el WhatsApp estamos en comunicación si hay algún cambio al respecto. Muy bien, entonces con ello terminamos. Ya, si tuvieran alguna duda, me lo hacen saber vía el WhatsApp, ¿correcto? Muy bien, entonces hasta aquí quedamos. Nos vemos la siguiente semana.
Muy bien, buenas noches con todos.